necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo rebelde e inconformista emitido desde el nido de El Pájaro Observador, que ya sabéis que se encuentra en lo alto de un árbol oculto en algún salvaje bosque de Cantabria. En esta ocasión venimos con un programa en el que unimos voces en lucha contra los megaproyectos de polígonos eólicos en Cantabria con la de un compa a miles de kilómetros de distancia, pero en luchas que tienen mucho que ver con las que se viven aquí y en las que el discurso es común en cuanto a la lucha global ante la que nos encontramos, en las que más que hablar de norte y sur global, ilustra mucho mejor hablar de la existencia de nortes en los sures y sures en los nortes. Las voces que nos van a acompañar hoy en Cantabria son las de 3 compas de los colectivos vecinales en defensa del territorio y que de vez en cuando participan en este espacio con la sección de El Ventarrón Especulativo. Y el compa con el que conversaremos en México es Carlos Tornel, quien participó el pasado martes 25 de febrero en la charla en la librería La Vorágine, junto a compas de los colectivos vecinales en defensa del territorio, en una conversación dentro del ciclo de charlas Desesperanza Climática, la cual se tituló Zonas de Sacrificio, amenazas e insurgencias en pugna. Por todo ello hemos decidido llamar a este programa El Ventarrón Especulativo Global. Hablaremos sobre la nueva avalancha de megaproyectos de polígonos eólicos que estamos viviendo en Cantabria, que se suma a los que ya están en tramitación o en el caso del ecocidio en marcha del polígono de El Escudo, un polígono ya en construcción. Una avalancha a la que hay que añadir otros muchos megaproyectos que están en el horizonte, macroplantas de biogás como la de Azas de Cesto, el destrozo en marcha del polígono de La Pasiega, el proyecto de teleférico del Castro Valdera, el proyecto de carretera de Reynosa a Potes, la construcción del TAF, del tren de alta velocidad hasta Reynosa, o el nuevo invento suicida que es construir plantas de biomasa, lo cual nos lo están vendiendo como para reutilizar restos de podas, pero lo que se viene denunciando es que esconden detrás un horizonte de deforestación para producir electricidad. Y en este sentido, estos días escuchamos en medios de comunicación cómo en Torrelavega el grupo Solvay confirma la construcción de una planta de biomasa para iniciar su labor en el año 2027. Lo que hay detrás es un modelo capitalista de expolio de los recursos naturales y una estafa de megaproyectos cuyo principal interés es chupar del bote de los fondos europeos Next Generation, y todo ello para sostener la falacia del crecimiento ilimitado en un planeta finito, el cual lleva mucho tiempo dando múltiples avisos de los límites que estamos sobrepasando, y que se hace muy visible cuando no solo establecemos contactos con otros territorios del Estado español, como hicimos la temporada pasada con compas de Andalucía en lucha contra los megaproyectos de energía solar, sino también con territorios tan lejanos físicamente como México, pero en luchas con un trasfondo tan cercano y que rima tanto con las luchas y las resistencias que se van tratando de articular por aquí, como pudimos escuchar en todo lo que nos compartió Carlos en La Vorágine y lo que tendremos oportunidad de seguir compartiendo con él en este vuelo. Dale su nombre a eso que te impide un día nuevo comenzar, eso que... Antes de entrar en materia, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Cuca en Oviedo y Radio Argallo en Cantabria. Así como a quienes seguís nuestros vuelos a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales de iVoox y YouTube. No puede salir mal, mejor quédate en casa. Si nada se puede cambiar, ¿para qué guardar esperanzas? Y llegado a este punto, vamos con un buen chute de flow para calentar motores, en este caso con una canción titulada Dale su nombre, de Mare Advertencia Lírica, la artista de Oaxaca en México, que ha venido sonando otras veces en el Nilo. Así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Mismo que no atreverse a hacerlo, pero el mismo resultado da si no rompes con eso. Tu poder de trascender va quedando obsoleto. Hay de dos, quedarte inmóvil o romper con el miedo. Dale su nombre a eso que provoca sacar tu instinto animal, eso que rompe tus cadenas mentales y te impulsa a escapar. El miedo es herramienta que te ayuda a continuar, que saca tu fuerza interna cuando ya no puedes más. Cuando ya no puedes más. Sobrevivimos por medio de nuestros instintos, pero parece
sé que los fuimos olvidando con los siglos, entre comodidad y manipulación de los sentidos. Nos domesticaron, nos volvieron pasivos, pero muy dentro nuestra fuerza sigue latente, solo esperando el día que el miedo la despierte, que se abran nuestros ojos, que se abra nuestra mente para entender la realidad en este mundo indiferente. El subconsciente guarda nuestra memoria evolutiva, instintos con que los ancestros preservaron la vida, aunque hay momentos que parece que no existe salida. La decisión es nuestra, al final de cada día hay que atreverse a cambiar aquello que nos da miedo, enfrentar la corriente aunque el agua nos llegue al cuello. El destino pertenece al que puede pelear por ello. Rompe tus grilletes y aprende a vivir de nuevo. Dale su nombre a eso que provoca sacar tu instinto animal, eso que rompe tus cadenas mentales y te impulsa a escapar. El miedo es herramienta que te ayuda a continuar, que saca tu fuerza interna cuando ya no puedes más, cuando ya no puedes más. Bueno, pues estamos hoy en el estudio de Radio Gallo, en Torrelavega, en el Espacio Illera, y estamos en compañía, a distancia, de Carlos Tornel, y nos acompañan también compas de colectivos vecinales en defensa del territorio. Están por aquí Miguel, Carmen y Marcos. ¿Qué tal estáis? Hola. Hola, buenas. Bienvenidos al estudio de Radio Gallo. Y entrando un poco en materia, el pasado martes 25 de febrero, Carlos, participaste en una charla de La Vorágine junto a compas de los colectivos vecinales en defensa del territorio, dentro de una conversación en el ciclo de charlas Desesperanza Climática. La charla en concreto que diste se titulaba Zonas de Sacrificio, Amenazas, Insurgencias en Pugna. Bueno, hoy un poco en la compañía en la que estamos queríamos ahondar en algunas de las cuestiones que se hablaron la semana pasada en torno a esta lucha que es global y que debe ser vista así cuando protestamos contra un polígono eólico, industrial o como se hablaba aquel día en la charla, se podría extender este tema también a cualquier otro megaproyecto de expolio en cualquier territorio y de cualquier tipo de recurso que es expoliado. Entonces, bueno, a modo de inicio, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de algunas de las ideas clave que planteaste el pasado martes, Carlos? Claro que sí. Muchísimas gracias, Dani Compas, por la invitación, por estar acá. Bueno, yo les puedo comentar un poquito o por qué estamos pensando desde las zonas de sacrificio. Este no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene bastantes años, surge en los 70s en los Estados Unidos. Y aunque tiene su origen en, por ejemplo, la forma en la que los granjeros utilizaban o designaban ciertos lugares como zonas donde iban a pastar los animales, ¿no? Entonces decían, bueno, tenemos que sacrificar cierta zona específica para que después pues, podamos utilizar o producir otros lugares, ¿no? Pero pasa algo en los 70s, llega la crisis del petróleo y empieza a haber como una crisis asociada al modelo de pues dónde vamos a obtener la energía, ¿no? Y empiezan a haber una designación oficial, es decir, el Estado empieza a involucrarse en designar ciertos territorios, ciertas zonas específicas como zonas que se deben sacrificar para sostener un modelo de producción, ¿no? Un bien mayor que está asociado normalmente pues al modelo del capitalista, la modernidad capitalista, si le podemos llamar así, ¿no? Esta necesidad de decir, bueno, para poder mantener el crecimiento económico, para sostener el modelo del progreso y el avance, ¿no? El desarrollo, tenemos que designar ciertos lugares en donde vamos a pues, desperdiciar, a sacrificar, a contaminar, a desechar literalmente, ¿no? Entonces, en la zona del este de Estados Unidos hay una zona que pues se vuelve muy famosa por eso, que es la zona de los Apalaches, ¿no? Estos lugares en donde pues, hay un montón de carbón, hay un montón de minas, ¿no? Lugares que quedan devastados por la extracción de cosas que están sucediendo en ese lugar, pero a partir de la crisis del petróleo de los 70 se empieza a desplazarse hacia las zonas que eran tradicionalmente, todavía, ¿no? Había una presencia indígena que no había sido exterminada por el modelo genocida extractivo de los últimos 300 años en Estados Unidos. Empieza a haber como un avance hacia estos territorios y la gente empieza a designar, o se empieza a usar el acrónimo de zonas oficiales, no el acrónimo, esta designación de zonas de sacrificio nacionales, ¿no? O sea, lugares que se tienen que sacrificar para sostener ese modelo de progreso y avance, ¿no? Entonces se vuelve como algo muy inserto en la economía política del capitalismo, ¿no? Estos lugares que solamente les interesa al modelo capital como buscar una cuestión que es válida o que tiene valor en esos espacios, esos territorios, entiéndase, pues la extracción de carbón, la minería, la producción de cierto material como el uranio, ¿no? Y todo lo demás que hay ahí,
se borra, se elimina. Dice, aquí había comunidades indígenas, son territorios ancestrales que tienen una relación clara con su cultura, su conocimiento, su cosmovisión, se borra por completo y dice, lo único que hay aquí es uranio, son minas y producción, y por ende es lo que tenemos que extraer, ¿no? Entonces, se vuelve un concepto clave para entender esa economía política del capitalismo y al mismo tiempo para entender cómo detrás de esta lógica hay un pensamiento colonial extractivo que sigue existiendo hasta nuestros días, ¿no? Esta necesidad de borrar otros saberes, otras formas de ser, estar en el mundo, que por ejemplo si seguimos el pensamiento de Ivan Illich, sería lo que le podríamos denominar como el dominio vernáculo, ¿no? Esto que es propio de cada lugar, de cada territorio, que se tiene que borrar para sostener este bien mayor, entre comillas, para el capitalismo, entiendes, el desarrollo, el progreso, el bienestar, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica, que es un poco la designación de lo que está detrás de la mentalidad capitalista, es que vemos que se empiezan a proliferar estas zonas que se designan como sacrificio, ¿no? Primero tenían que ver con esta relación metabólica de ciertos lugares que extraían para beneficio de otros, pero que pues lo vemos constantemente como como si fuese un léxico del propio capitalismo, ¿no? Es cada vez que se le agota algo al capitalismo, le hace, pues, el petróleo barato, los minerales baratos, la accesibilidad a ciertos naturaleza, vamos a decir, abaratada, ¿no? Tiene que estar caminando constantemente hacia otras fronteras de extracción, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo con la transición energética, con este modelo de capitalismo cada vez más voraz, que cada vez más violento, cada vez más dependiente del extractivismo, ¿no? Estamos viendo un avance hacia estos nuevos territorios, estas zonas que se pueden entender como zonas de sacrificio verde, ¿no? ¿Qué está detrás de esto? Es esta narrativa, esta lógica de hay cambio climático, tenemos que enverdecer este sistema, no tiene que cambiar el sistema, eso tiene que quedar muy claro, solo lo tenemos que enverdecer, lo tenemos que modificar, hacer algunas modificaciones aquí y allá, y a partir de eso pues vamos a extraer nuevos minerales, vamos a ir a nuevas zonas en donde hay potencial de energía renovable, ¿no? Le hace solar, eólica, producción, por ejemplo, incluso de biocombustibles, de otro tipo de lógicas que nos permiten expander las formas de acumulación del capitalismo, pero ahora justificándonos con este modelo de lo verde. Entonces creo que lo que estamos viendo no solo en México, sino a nivel global, ¿no? Eso lo podemos discutir ahorita con más detalle, es esta proliferación de las zonas de sacrificio verde, ¿no? Asociadas a este discurso de transición energética, de cambio climático, de mitigación, que pues dejan muy claro un avance del capitalismo para tratar de solucionar las crisis que él propio creó, ¿no? Como el cambio climático, como la propia limitación o el fin de la energía barata, y pues que nos está empujando pues a esto que describí hace un momentito, ¿no? Como una universalización del sacrificio a escala planetaria, una necropolítica, como dice Achille Mbembe, ¿no? Es decir, una designación oficial, vamos a decir, por el propio capitalismo de quién debe vivir y quién debe morir, ¿no? Y esto está generando pues cada vez una proliferación de conflictos socioecológicos pues a una escala planetaria, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una visión muy general, ¿no? De lo que platicamos el otro día, pero bueno, creo que ahorita podemos entrar a los detalles y a los puntos más específicos. Vale, muchas gracias, Carlos. En la charla hablabas de cómo a la hora del sur global debemos hablar más bien de que hay nortes en el sur y sures en el norte. Y bueno, en este sentido, en Cantabria tenemos una avalancha de megaproyectos de polígonos eólicos, entre otros muchos megaproyectos. Y en un par de días desde la conversación, aquella charla de la vorágine, la situación ya ha quedado desactualizada y tenemos nuevas noticias de nuevos proyectos de polígonos eólicos. Entonces, en este sentido, y un poco dando paso a las y los compas de los colectivos vecinales en defensa del territorio que nos acompañan hoy, ¿podéis hacernos, Miguel, Carmen, Marcos, una breve actualización de la situación actual en Cantabria y en relación a todo esto que comentaba Carlos? Muy bien. En principio, lo que ya sabemos, bueno, se lo contamos a Carlos, tenemos un polígono ahora mismo con las obras, ya llevan desde el verano pasado, construyéndose, llevan más de 5 kilómetros, destrozando la cordillera. Ese es el más avanzado, es el polígono eólico El Escudo, que sería el polígono más grande de toda la cordillera cantábrica. Un desastre absoluto, pues eso, hablamos de zona de humedales, turberas, manantiales, un lugar donde hay pues eso, manantiales que abastecen a un territorio grandísimo de Cantabria, incluso a la capital, y aún así pues están pasando por encima, ¿no? Ese es el polígono más avanzado, el más grande y el que para nosotros es el caballo de Troya. Y estamos luchando en los tribunales y, bueno, pues de momento
no está teniendo mucho fruto, pero bueno, los tribunales sabemos que funcionan de una forma muy lenta y bueno, y a veces lo hemos visto en otros territorios, como en Galicia, que cuando consiguen pararlo, el destrozo ya está muy avanzado, pero bueno, estamos ahí y continuaremos estando. Ese es el proyecto más avanzado. Luego tenemos en la zona sur-centro de Cantabria, pues ahora mismo hay 5 polígonos que están también jurídicamente, también los tenemos todos en los tribunales, pero administrativamente están también bastante avanzados, pero hasta el momento no ha habido ningún movimiento sobre el terreno, ¿no?, que sepamos. Luego hay también en la zona centro otros 5 polígonos que si vamos sumando, pues bueno, pues vamos aerogeneradores, pues podemos llegar a más de 100 aerogeneradores entre unos y otros, pero 5 concretamente que parece que están destinados a dar electricidad a una empresa cementera que está en el centro, vamos, al sur de Cantabria, casi en los límites con la provincia de Palencia, en Castilla y León. Y esos son 5 polígonos también más o menos pequeños, pero bueno, pues ya sabemos cómo funcionan estas industrias, ¿no?, que lo dividen para aparentar y para que sus documentos de impacto ambiental también tengan menos contenido, porque esa división pues les produce menos problemas, ¿no? Entonces, eso hasta hace bien poquito era eso lo que teníamos. Sin embargo, en las últimas semanas se nos está multiplicando. Tenemos ya otras partes del territorio en la zona oriental, hacia Vizcaya, hacia Burgos. Bueno, pues ahora mismo la gente de los pueblos se está dando cuenta de que lo que en su momento, en 2020, 2021, hubo unos cuantos polígonos que se consiguió, o bueno, la administración le dio informe desfavorable. Y algunos, esa gente que estaba, bueno, moviéndose, más o menos luchando para que no lo hicieran en su territorio, pues bueno, cuando consiguieron que esos polígonos salieran adelante, pues se quedaron tranquilamente a hacer sus vidas sin participar en el resto del territorio, ¿no? Pero ahora se están dando cuenta de que, bueno, pues que todo eso era un engaño, puesto que están volviendo. Hay ahora empresas interesadas en el mismo territorio que hace 4 años dijeron que no las iban a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues el futuro muy complicado, que sabemos, como en todos los sitios, no vamos a ser especiales en ningún lado. Y bueno, pues evidentemente, bueno, pues como en todos los sitios, no es mucha la gente que trabaja en estos temas, no es mucha la gente que se mueve, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, pues eso, por aunar fuerzas con todos esos territorios que ahora están afectados. Y bueno, continuamos hablando ahora mismo. Bueno, Carlos, lo que intentamos es, viendo cómo funciona el sistema, que es muy listo, que las luchas sean individuales. Entonces, queremos hacer llegar a la población que las luchas tienen que ser colectivas, que la defensa esta o es colectiva o no funciona. No sirve que ya te lo quites en tu valle y pienses que si se lo ponen al de al lado, que está a muy pocos kilómetros, que eso no pasa nada. Esa es la lucha que tenemos ahora contra los polígonos, pues tanto movilizándonos en las calles, movilizándonos también en los montes, en los lugares estos de sacrificio y en los tribunales, como decía Carmen, y hacer llegar a la población que las luchas tienen que ser colectivas. Esa es así es la idea que estamos aquí transmitiendo, pero eso, como decimos, es una lucha dura, de larga distancia. Esto no es de un día para otro. Vamos, ahí en América la lucha es de siglos, y aquí eso que, bueno, puedes comentar también lo de los nortes del sur y los sur del norte, cómo eso ya se está extendiendo por todo el mundo. No hay zonas que se libren y otras zonas que vayan a ser solo de sacrificio. Sí, bueno, y por aportar algo más, el tema de naturaleza del predador del capital, de que no ve sus límites, ni locales, ni regionales, ni planetarios, incluso ya galácticos, porque aspiran a llegar como el más a más sitios. Y bueno, así como anécdota también, que el único polígono eólico que existe en Cantabria es el que está en Soba, de Cañoneras, ¿no? Y siempre prometían pues fijar población y más renta económica, y es justo lo contrario, menos población y más pobreza económica, es la que entienden ellos nada más. Y luego también una cosa curiosa, que igual te va a sorprender un poco, es que esta región lleva ya casi 2 décadas con un lema que es un gancho turístico que se inventó el anterior partido político, el PRC, y que ha continuado el PP, y es Cantabria infinita. Es un lema turístico de enganche. Entonces, claro, se hunde el mundo, pero Cantabria no, Cantabria es infinita, Cantabria puede aguantar con todo.
y es un poco, no sé, la sociedad la anestesia, ¿no? La deja un poquitín bueno, como somos infinitos, pues no pasa nada, ¿no? Vale, y en este contexto, y un poco también animándote, Carlos, a comentar un poco al hilo de todos estos datos, estas informaciones, más desde aquí, desde Cantabria, que te compartían las y los compas. También hablabas en la charla, y es un tema también que venimos aquí hablando y luchando, denunciándolo, es el tema del aparato estatal al servicio de las empresas, ¿no? Como aquí en Cantabria estamos viendo leyes que se cambian sobre la marcha, organismos que se modifican al servicio de los intereses de las empresas, en este caso energéticas. ¿Cómo lo vivís en México? Bueno, un poco en este contexto, ¿cómo lo ves todo? ¿Cómo funciona este aparato del Estado al servicio de estas empresas? Excelente, muchas gracias, compa. Sí, nada más, tal vez parto de lo que ustedes comentaban y luego paso a la parte también del Estado, ¿no? Por un lado, creo que este tema del norte y el sur es clave, ¿no? O sea, creo que ya rompimos esta lógica como muy marcada del centro-periferia, ¿no? De que el norte global, entendido como una región geográfica, está desarrollado y el sur está subdesarrollado. Hoy sabemos claramente que esta discusión ya no existe. Me gusta más pensar en que existen nortes en el sur, sures en el norte, y como dicen también algunos investigadores como Ulrich Brandt, que hay un modo imperial de vida, ¿no? Esto prolifera tanto en poblaciones que habitan en el norte global, es decir, la región del norte, como en el sur, ¿no? Entonces hay lógicas que tendrían que cambiar en el sur y en el norte al igual, ¿no? Pero pensando que la universalización de las zonas de sacrificio está avanzando hacia lugares que tradicionalmente, vamos a decir, no habría pensado. Ya hablábamos ahorita de su región, Portugal con la extracción de litio, en zonas de extracción de carbón en Alemania, ¿no? Entonces, tradicionalmente esto se pudiese ver en el modelo imperial colonial, se hubiese exportado a otro lado, ¿no? O sea, la distribución de los costos, de los impactos habría pasado al sur y todos los beneficios habían llegado al norte, ¿no? O sea, sigue habiendo esa distinción desequilibrada entre norte y sur, pero creo que ahora lo claro es que pues este capitalismo caníbal, ¿no? Como le dice Nancy Fraser, pues está también ya canibalizando sus propias entrañas, ¿no? O sea, lo que tradicionalmente había sido el norte. Entonces eso me parece importante para mantenerlo como en el contexto de la discusión que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ahora sí pasa la discusión del Estado. Creo que en el Estado, o sea, hoy podemos decir, ¿no? Pensando que estamos en un mundo, digo, esto es muy cuestionable, pero al menos en México aquí se anunció con bombo y platillo el fin del neoliberalismo, ¿no? Entonces, al menos en América Latina también vimos esta vuelta como tratando de rechazar el modelo neoliberal y de proponer un modelo progresista, no de izquierda, eso también no nos da tiempo aquí de todos esos detalles, pero pues los presidencias de como Evo Morales, Rafael Correa, ¿no? De Lula da Silva, el primer término, varios lugares en donde se trató de empujar y resistir, decir, basta el neoliberalismo, hagamos un modelo progresista basado en que el Estado pueda capturar las rentas del modelo extractivo y distribuirlas mejor. Lo interesante es que vemos que pues, ese modelo no cambió nada de la economía política del capitalismo, ¿no? O sea, se profundizó el extractivismo, se impulsó una mayor... Ok. Bueno, justo estábamos como en esta parte, ¿no? De los progresismos en América Latina. En realidad eso demostró lo que en inglés le dicen la ola rosa, ¿no? Porque no era realmente de izquierda. Era como una izquierda medio pintada de rojo, ¿no? Entonces, lo que realmente demostró es que el Estado está completamente supeditado por el capitalismo, ¿no? Es imposible descolonizar, despatriarcalizar y dejar de depender de un modelo extractivo. Básicamente eso nos dejó muy claro que hoy, tal vez suene paradójico para muchas personas, pero el Estado es fundamental para el capitalismo, ¿no? En México estamos viendo una militarización para garantizar el acceso al extractivismo, cosa que está pasando con gobiernos de izquierda, no supuesta izquierda, y lo mismo está pasando en el Chile de Boric, ¿no? En otros lugares donde supuestamente llegaron gobiernos que hablaban de ser de izquierda, están reformulando la lógica del capital para hacerlo visible, hacer la posibilidad de ser extraíble ciertos territorios, ¿no? Entonces yo lo que veo, ahora sí vinculándolo con lo que está pasando con este modelo de desarrollo, es que estamos generando, por ejemplo, estas zonas que también ya son un legado del neoliberalismo, pero que siguen existiendo, ¿no? Zonas económicas exclusivas,
zonas, o aquí les llaman polos de bienestar, antes polos de desarrollo, ¿no? Estos lugares en donde el gobierno dice, bueno, aquí pueden llegar las empresas, les abrimos la puerta, no pagan impuestos o tienen descuentos, pueden tener acceso, por ejemplo en México les daban acceso al agua para que la sacaran gratis, casi pagando nada de impuestos, ¿no? En la minería, darles beneficios, ¿no? Para que se puedan incentivar esto que ustedes también estaban diciendo, ¿no? Un modelo de, generamos empleos, pero siempre a costa de la naturaleza, damos algunos beneficios, algún bienestar asociado a este modelo de progreso y desarrollo, pero siempre a un costo que se acaba bebiendo la población local, ¿no? O sea, se quedan con toda la degradación ecológica, ambiental, la devastación, la contaminación, el despojo, el destrozo, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo es esta proliferación de este tipo de zonas que siguen proliferando. En México es muy claro asociado, por ejemplo, al megaproyecto del mal llamado Tren Maya en el sureste del país, al corredor interoceánico y a varios otros polígonos que también tienen que ver con el gran megadesarrollo que ha habido de las eólicas en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Nada más para darles una idea, son más o menos 29 megaproyectos. Estamos hablando de más de 1.500 aerogeneradores instalados en una franja muy pequeña, ¿no? Por las condiciones geográficas de la zona, pues es el mejor punto de viento medido en todo el continente americano, ¿no? Entonces estamos hablando de una concentración eólica y un potencial gigantesco. La cuestión es que pues ese beneficio no se ha quedado para las comunidades, ¿no? Ha sido la mayoría para hacer lo que aquí es un modelo de autoconsumo que le llaman, o autoabasto de las grandes empresas, ¿no? Entiéndase Grupo México, mineras como Peñoles, Cemex, Walmart, ¿no? Los grandes supermercados como Chedraui, Soriana, ¿no? Que se han beneficiado de extraer ese beneficio, o sea, lo que cuestiona por completo que esto sea de una utilidad pública, ¿no? O sea, o que sea energía limpia para el bienestar de la población local, al contrario, ¿no? Eso ha sido para que las empresas se laven las manos y digan, estoy generando mi energía limpia, pero los costos se quedan en la población local. Entonces, lo que está pasando ahora con estos megaproyectos es que están tratando de interconectar esta producción de energía con nuevos proyectos como hidrógeno verde, que es descabellado, si nos queda tiempo podemos hablar por qué eso no existe o es una locura, amoníaco, ¿no? Nuevos intereses de extracción asociados al litio en el norte del país, es decir, hay como toda una ola de lo verde que se ha utilizado para tratar más o menos de justificar este avance que en realidad es un despojo disfrazado de desarrollo sustentable o de transición energética, ¿no? Pero bueno, la zona del Istmo de Tehuantepec encarna muy bien la resistencia que han puesto la Asamblea de los Pueblos Indígenas por el territorio, la Unión de Comunidades de la zona norte del Istmo, ¿no? Varios otros procesos que se han gestado ahí en resistencia para denunciar lo que está pasando, pero al mismo tiempo proponer otro modelo de gestión de energía, ¿no? Que va más allá de este modelo como corporatizado, de a gran escala, de megaproyectos, que lo único que deja es despojo y desplazamiento de costos, ¿no? No, bueno, todo lo que dices es el tema de que la irreformabilidad del sistema capitalista, que es irreformable, que realmente es depredador per se, destructor per se, explotador de todos los seres vivos, y que explicabas muy bien una cosa del tema de que va todo unido, ¿no? El tema del patriarcado con el colonialismo y con el capitalismo, ¿no? Que es toda una cadena y que afecta a todo el planeta. Y no es nada exclusivo de un sitio, o sea, como comentaba antes del tema de Cantabria Infinita, que estamos al margen de las cosas. Y nada, pues... Bueno, sí, sigue Dani con el tema del programa. Bueno, vale, sigo. Que también soy cocido redoblado y también, bueno, como igual es de programa de radio y no es de vídeo, siempre entrecomillaba con los gestos de las manos el tema del desarrollo sostenible, bueno, no comento esa palabra, pero bueno, de la energía verde, la transición, que es una transacción, que es todo una huella hacia delante del capital y no se atisba a los problemas, ¿no? Y nos cuestionemos el qué modo de vida, que no es un cambio tecnológico, es un cambio social y que eso siempre pasa de puntillas o ni siquiera se trata, es un tema viciado. Y aquí, bueno, ya es que sí, mientras hablaba Marcos me acordaba, lo del territorio aquí no lo vemos solo en el nuestro, en Cantabria, sino que cuando ves los boletines oficiales que publican en España es por toda España, y las informaciones como lo que comentabas en Portugal o Alemania, vemos que es que no se salva en Europa nada, desde Noruega, el norte de Noruega, la zona de Laponia, que eso es otro territorio de sacrificio también clarísimo, pero eso por toda Europa se encuentran estos territorios de sacrificio, y cómo el Estado nos machaca las pocas herramientas que podemos tener
tener alegaciones, una manifestación, pues es la maquinaria del Estado, no solo policial, sino el sistema, cómo te va llevando, que llega un momento en que ya necesitas equipo jurídico, dinero. Estamos siempre peleando desde una posición muy, muy debilitada. Y aún así, bueno, continuamos, claro, porque la lógica sería, bueno, mira, esto ya vamos hacia... Es una vida hacia adelante, esto no hay quien lo pare, pero bueno, nos hace seguir. Pero sentimos eso, que la presión del Estado es que tiene todas las herramientas, las empresas saben que tienen al Estado, en este caso tanto al gobierno, los ayuntamientos locales, aquí el gobierno de Cantabria, el gobierno de España, la Unión Europea. Es que cada vez que oyes algo en la Unión Europea, ahora armamento y armamento, en las bolsas hoy oía que todas las empresas de armamento se estaban disparando. O sea, es eso otra vez. No hemos aprendido nada en Europa. O sea, volvemos otra vez, venga, a lo mismo, y se siguen votando a los mismos partidos. Parece que estamos en la misma rueda. Bueno, es una reflexión con eso, con lo que estabas diciendo, que me hace pensar en las noticias que he escuchado hoy. Ya está. Vengo un tiempo pensando en el doble filo de esa historia.
contra lo que es justo, por lo que es justo contra la ley. Vale, y un poco al hilo de esto último que comentaba Miguel, y retomando lo que lanzaba antes del tema de la legislación, cómo se saltan las normativas, y también un poco enlazando con lo que comentaba Carmen, tenemos la esperanza de que al final que sean procesos lentos, que fructifiquen, y seguimos en ello porque es una vía que consideramos que, o se considera que hay que agotar. Pero a partir de ahí, ¿qué más podemos hacer? O como veis, estas limitaciones de la legalidad, al final cuando se cambian las leyes, se cambian los actores, los elementos que componen los organismos gubernamentales, porque aquí en Cantabria lo hemos vivido con una estructura como es la CROTU, ¿no? Que entró un nuevo gobierno y cambiaron personal de perfiles técnicos por perfiles políticos asociados al gobierno, que está asociado a las empresas, ¿no? Entonces, frente a esto, o hasta qué punto esto nos sirve, y frente a esto, ¿qué alternativas tenemos? Cantabria vamos intentando movilizar acciones, aunque se llega hasta donde se llega un poco por las fuerzas que se tienen, pero, por ejemplo, os quería también lanzar, y con esto os devuelvo ahí el paso de los micros, recientemente salió una noticia de un movimiento que se ha creado en Cataluña que se llama Revoltes de la Terra, y bueno, es un movimiento amplio que pretende generar ahí una estructura en red a nivel interterritorial. Entonces, no sé si lo habéis podido conocer un poco, si es así, ¿qué opináis de ello? Si os rima con otros movimientos, tanto en Europa como en Avia Yala, en Latinoamérica, en México, Carlos, que os puedan parecer similares y que puedan ser ahí elementos de resistencia, de lucha y, en definitiva, de esperanza, ¿no? ante este expolio. Claro, muchas gracias, compas. Bueno, de entrada creo que hay algo que está como latente y que vale la pena mencionar, reaccionando también un poco a lo que comentaban ahora, es que algo que es como característico de este sistema, creo que no solo en Europa, sino en el resto del planeta, es que estamos constantemente tratando de enverdecer, de integrar a todos en este modelo de capitalista, cuando, o sea, es muy simple el problema, ¿no? Un modelo que está pensado para el crecimiento por el crecimiento mismo, la acumulación por la acumulación misma, está condenado a depredar absolutamente todo, ¿no? O sea, digo, ya lo decíamos, es famosísima esta frase, no es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Eso lo dice Zizek y otros pensadores que lo han dicho una y otra vez, pero básicamente tiene algo de cierto. Estamos constantemente tratando de reimaginar en los confines de la caja que ha puesto el capital de lo que es posible y lo que no es posible. Y lo que vemos en Avia Yala, lo que vemos en América Latina, en muchas zonas del sur global, es que pues estamos saliéndonos de esa caja y diciendo, o sea, no, sabemos que eso que se pueda proponer ahí son falsas soluciones, son modelos para enverdecer, para tratar de hacer inclusivo, para hablar de equidad, para hablar de integración, dentro de un modelo que por definición, como ustedes lo decían, el ADN del capital es extractivo, es genocida, es patriarcal, es colonial. Entonces no podemos tratar de pretender que lo podemos solucionar modificando algunas cositas del engranaje del capitalismo para hacerlo más inclusivo, esto que decía, ¿no? O sea, eso no se puede. Eso ya lo tiene que quedar absolutamente claro. Y suena como muy crítico, muy radical, pero es que el problema es que tenemos mucha evidencia de que eso ha pasado. Vean ustedes solamente hablando de la cuestión climática, ¿no? Y de la cuestión ecológica, ambiental. ¿Cuántas conferencias internacionales de cambio climático llevamos? Vamos por la 30. La primera vez en las que mencionamos el problema de los combustibles fósiles fue hace dos COPs. O sea, ¿de qué forma pretendemos que este modelo está diseñado para tratar de ser más equitativo, más justo, más verde, más inclusivo? Al contrario, ¿no? Sabemos que son espacios cooptados, que hay muy poco que se pueda hacer, ¿no? Lo interesante, y pensando en este movimiento que decían de las revueltas de la tierra, allá en Cataluña, que bueno, yo veo que hay muchos de esos movimientos, no sé si este es el único, pero bueno, veo las zonas a defender en Francia, veo el movimiento en la defensa del bosque de Hambach, veo lo que ustedes están pasando y están viviendo en Europa, pero también hay un diálogo, digamos, con lo que está pasando en otros sures, ¿no? En otros lugares del planeta que están también resistiendo ese modelo. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que hay un agotamiento de estas ideas, ¿no? Como vendidas, de que se puede proteger la naturaleza vendiéndola, como lo que hace WWF o ese tipo de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Creo que viene también una denuncia de las falsas soluciones, que ya somos cada vez más personas que nos damos cuenta que nos están dando gato por liebre, ¿no? O sea, que la propuesta de mercados de carbono, de la energía nuclear, de la geoingeniería, de todas estas
cosas patéticas, patrañas que propone el capitalismo para tratar de evitar hacer lo que es evidente que tiene que dejar de hacer, que es dejar de crecer y de acumular. Sabemos que son falsas soluciones para legitimar ese modelo, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de movimientos, como el de las revueltas de la tierra, están proponiendo una lógica distinta. Están diciendo, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos caer en las mismas supuestas soluciones que nos venden, que son completamente individuales, ¿no? Es, deja de usar el popote, deja de usar la bolsa de plástico, deja de subirte al carro, deja de, yo qué sé, consumir carne, ¿no? Aunque esas últimas dos sí pueden tener algo de impacto. Pero solamente si lo hacemos de forma colectiva, rompiendo con la estructura corporativizada que nos vende, que únicamente nos entiende como consumidores y nos entendemos entonces como colectivos, como acciones, como propuestas encarnadas de un territorio en resistencia, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la clave. Si no colectivizamos esa lucha, si no empezamos a pensar que nos tenemos que salir de esa ingeniería social de las corporaciones y los estados y empezar a construir una autonomía desde esos territorios, va a ser muy difícil que logremos vencer ese modelo en el capital, ¿no? O sea, es esta frase magnífica de Audre Lorde, esta poeta negra caribeña que decía, las herramientas las herramientas del amo jamás nos dejarán dejar la casa del amo, dejar ganar sobre este juego parcial, pero jamás nos dejarán derrotarlo en su propio juego. Y eso para mí es clave, ¿no? O sea, estas victorias legales son importantes, no quiere decir que las tenemos que abandonar. Es importante utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance, pero tenemos que entender que son herramientas que el propio amo puso ahí, ¿no? O sea, para realmente hacer una estructura tendríamos que repensar desde las autonomías, desde los procesos locales, la resistencia. Y ya con un último comentario, perdón que ya me extendí un poquito, pero el tema es que aquí los procesos autonómicos están en guerra. Están en guerra contra el Estado, porque el Estado está matando a las y los defensores ambientales, ¿no? En México hay más o menos 207 casos registrados en el Atlas de Justicia Ambiental, ¿no? De problemas socioecológicos o conflictos socioecológicos que se han impulsado por este modelo extractivo, patriarcal, colonial, pero al mismo tiempo hay, yo qué sé, el número ahorita que hay es como unos más de 200 muertos, ¿no? Asesinatos de defensores ambientales. Yo creo que son cifras conservadoras, o sea, el número es enorme. Este es un país que cada vez depende más de las fuerzas paramilitares para imponer un modelo extractivo, para defenderlo y para impulsarlo, y que por ende pues ponen en riesgo las autonomías y los propios procesos que se han construido en el territorio. Entonces creo que también la defensa, ¿no? de esos espacios, de esos procesos, tiene algo que decir, que se puede articular también muy bien con algo que ustedes están viviendo allá, ¿no? Como este diálogo entre los abajos, como dicen los zapatistas, es, creo yo, donde está la posibilidad de pensar otros mundos posibles, ¿no? O sea, esta posibilidad de cómo resistimos, cómo nos organizamos y de qué forma nos solidarizamos para seguir resistiendo este avance del capital. Bueno, por un ejemplo que escuché en unos podcasts tuyos de Sin Humo, Humo, ¿no? Se titula, ¿no? El podcast. Que ponéis un ejemplo de los Amis de Noruega, de que les implantaron un montón de turbinas eólicas y demás, un destrozo de la cultura Sami y demás, y que luego usaron la herramienta del Estado noruego, de la justicia noruega o sus leyes, ganaron, y ahora dice la empresa, que es parte pública del gobierno de Noruega, que hay que negociar, porque es que ha sido muy caro establecerlo y demás, y es un paralelismo a lo que pasó en Cantabria hace casi 20 años, con una depuradora en Suances, municipio costero, y son dos ríos, el Saja y el Besaya, que la lógica era coger el agua, usarlo en industria, en poblaciones y demás, contaminarlo, entubarlo, paralelo al río, y al final, donde casi desemboca, ahí, en una marisma, hicieron la depuradora, depurarlo finalmente, parcialmente, y verterlo al mar. Pero se hace la depuradora esta, de esa lógica absurda, en una marisma. La marisma tiene, como las turberas, la máxima protección ambiental. Bueno, pues un grupo ecologista de Cantabria lo denunció, lo ganó en todos los tribunales del Estado español y sentenció al máximo tribunal que se demoliere. Bueno, pues sigue funcionando a día de hoy, después de casi 18 años de esa denuncia, y fue la organización ecologista a negociar con los ministerios de Medio Ambiente, el que competente entonces ahí en España, y al final, como en Noruega, ¿no? Es un paralelismo muy similar. Se usan herramientas del Estado, burgués capitalista, que prioriza sus beneficios, y aun ganando, te ganan la partida con la famosa negociación, el diluye, y al final ahí sigue la depuradora, ahí sigue lo de los AMIs, las turbinas eólicas en Noruega, y bueno, estoy de acuerdo con la reflexión.
Yo estaba pensando en lo que decías, es el cómo hacer llegar, cómo hacer adelante la lucha, cómo eso que estabas diciendo, que lo sienta más gente, que lo comprenda, porque no solo las redes sociales, la televisión, la radio, la prensa va hacia una dirección, esa dirección del sistema, y es muy difícil que llegue otro tipo de información. Eso, el capitalismo verde vende muy bien, la transacción energética, pero eso cómo hacemos llegar ese otro punto de vista, quitar el velo de los ojos. Eso es lo difícil. ¿Hay una respuesta mágica para eso? María, es una pregunta, ¿no? En la que estamos dispuestos a renunciar. Es como sociedad occidental acomodada a los nortes del norte, que aquí estamos dispuestos a renunciar, se llama bien la autorrespuesta, pero no es singular como individualizándolo, sino como colectivo, como comunidad. Lo bueno, diría yo, es que tenemos hoy mucha evidencia de que esto que nos han tratado de convencer que es la única manera de solucionar el problema, es decir, cómprate tu auto eléctrico y deja de consumir plástico y recicla y yo qué sé, ¿no? Todas estas soluciones hiperindividualizadas que solamente entienden a las personas como consumidoras, consumidores, o sea, hoy creo que se caen por su propio peso, ¿no? Estamos viendo el avance del capitalismo cada vez más genocida, más extractivo, más violento, ¿no? En todas sus formas. Creo que es evidente que hay poblaciones de sacrificio que se extienden y cada vez son más visibles a los ojos de las personas, ¿no? Entonces creo que para mí la clave está en traer esta discusión con todo su peso, con toda la información, con toda la evidencia que tiene. Sé que vivimos en un mundo de posverdad, vivimos en un mundo de teorías de conspiración, en donde la derecha se está aprovechando claramente de un mundo cada vez más, o sea, todas estas dolores sociales que existen, ¿no? Es bien fácil achacarle todo el problema a la migración y a la falta de lo que hicieron mal las izquierdas en algunos otros momentos, y la propia izquierda está completamente desarticulada. O sea, hoy no hay ningún gobierno, yo diría, de izquierda en el mundo que no sirva para más que manejar las crisis del capitalismo, ¿no? O sea, no hay una propuesta realmente alternativa. Entonces, entiendo que en ese contexto sea muy difícil tratar de hablar con la gente, que la gente sea como que en la desesperación caiga en decir, bueno, este hiperderechismo, ¿no? Nos estás proponiendo una solución que es bien fácil de comprar, vayámonos por allá, ¿no? Y bueno, obviamente viene con teorías de conspiración, desinformación y demás. Pero creo que nuestra responsabilidad está en, básicamente, a través de los datos, de lo que sí existe, de lo que podemos comprobar, decir, esto está haciendo el capitalismo, y no es que se esté limitando a estos territorios ahí aisladísimos, lejísimos, ¿no? En África, en la América Latina, está a la vuelta de la esquina, está pasándonos en nuestro territorio, y a partir de esta lucha, lo que podemos entonces identificar es que por más que tratemos de comprarle el caldo, ¿no? Al capitalismo, o sea, decirle sí estamos usando verde y cambiando de coches y la fregada, en la realidad no está cambiando nada. El modelo tiene que seguir acumulando, despojando, creciendo, extrayendo. Entonces, a mi punto, o sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo para tratar de hacer esa documentación, de dejar claro que eso está pasando. Está ese podcast, pero también hicimos un libro que es de gratuito acceso en internet, que se llama Navegar el colapso, ¿no? Una guía contra las falsas soluciones, contra la crisis climática, y ahí ustedes pueden identificar todo, por qué no sirven estas falsas soluciones, por qué no aplican, y al mismo tiempo hablamos de lo que entonces, si no es esto, entonces ¿qué sí? ¿De qué forma nos podemos organizar, colectivizar? ¿De qué forma podemos resistir este avance del capital en nuestros territorios? ¿De qué forma nos podemos solidarizar si vivimos enajenados en una ciudad y no hablamos ni con el vecino, ¿no? Rara vez nos ponemos en contacto con otra persona que no sea a través de la computadora, ¿no? Es bien fácil caer en una enajenación muy simple de decir, bueno, compro el mercado de carbono y pago, cuando viajo, pago mi offset y se acabó, ¿no? Así de simple, ¿no? Hay formas en las que podemos reactivar este tipo de solidaridad entre los que se producen y los que consumen, pero también entre una discusión que va más allá de entendernos solamente como consumidores, ¿no? Entendernos en un proceso de resistencia colectivizado que no está solamente en el territorio donde se impacta, sino que está asociado metabólicamente a ese impacto, ¿no? Entonces, desde los productores en el campo a los consumidores en la ciudad, hay movimientos que están tratando de resistir, que están diciendo ya basta, repensemos esta lógica económica, y a partir de ahí empezar a pensar otra forma de organización, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de eso.
creo que nos quedaríamos aquí un buen rato tratando de escribirlos, pero creo que hay ese tipo de propuestas que están pensando más allá de esta lógica hiperindividualizante y que están entendiendo que la única forma de resistir esto es colectivamente a nivel local y a partir de redes y relaciones que se crean desde los muchos abajo, es decir, desde los muchos locales, no pensando en que tenemos que hacer un gobierno supranacional que tenga que tomar decisiones para todas y todos, no, más bien tendríamos un diálogo desde las resistencias, desde los abajos, desde las alternativas, desde otra forma de ver y estar en el mundo, ¿no? Creo que mi lectura es que va por ahí el asunto. Vale, pues un poco al hilo de esto que comentabas, Carlos, y todo lo que habéis comentado, y ya como cierre del programa, no sé si recogiendo algunas de las cosas que habéis dicho, quizá añadiendo alguna más, os animaríais a lanzar libremente, quien le apetezca, un pequeño mensaje para alguna persona que nos pueda estar escuchando y no se haya movilizado frente a estas luchas, lo vea como algo muy difícil. Algunas de las claves ya las habéis mencionado, pero igual así unas pequeñas frases de cierre que puedan ser un poco motivadoras o aclaratorias o que generen reacción en alguien que nos pueda estar escuchando. Y lo dicho, que tenga esas dudas o que hasta ahora no se haya visto implicada o activa en movilizaciones o respuestas ante estos expolios. Bueno, pues me lanzo. Es difícil hacer llegar a la gente que los problemas los compartimos, problemas de medio ambiente, sociedad, los problemas sociales en general y los del medio ambiente en particular. Es muy difícil porque llevamos tantos años inmersos en problemas que son ajenos, pues eso, redes sociales, tonterías, cotilleos, bueno, nos engañan, nos enseñan, pues eso, nos dan un dato que luego es erróneo. Estamos inmersos en una sociedad ahora mismo muy caótica, es muy difícil centrarse en nada. Entonces, vamos, por lo menos a mí me parece que cuando me dirijo a la gente de los pueblos para intentar que se conciencien y formen parte del movimiento, en este caso, para luchar contra los polígonos eólicos, pero evidentemente sabemos que hay muchísimos más temas, ¿no?, como se ha hablado hoy. Entonces, para mí es lo que ha dicho Miguel, sobre todo, que tenemos que formar equipo, tenemos que juntarnos y luchar, y ir todos en la misma dirección y tener claro cuáles son nuestros horizontes, ¿no? Insisto, es muy difícil porque gente de todas las edades ahora mismo, pues eso, le dedica mucho tiempo a las pantallas y bueno, pues a hacer un turismo en el que uno no se entera de lo que está viendo, que solo está pendiente de hacerse selfies. Sinceramente, vivimos tiempos muy, muy, muy convulsos y es complicado, pero en el tú a tú, en los pueblos, dando charlas e intentando llegar a ese punto en el que la gente tiene que ser consciente de que vivimos en un planeta que es el mismo para todos, que forma parte de nuestra vida, que es nuestro territorio, nuestro patrimonio. Es muy complicado, pero bueno, yo creo que sí que, bueno, al menos lo tenemos que seguir intentando. No tengo mucha esperanza, lo siento en el alma, no tengo mucha esperanza, pero yo desde luego lo voy a seguir intentando y creo que nosotros en el grupo somos poquitos, pero vamos a estar ahí. Pero lo único decir que la sociedad que no espere soluciones tecnomágicas o incluso fe en la tecnología, porque eso no va a ser, y que un hombre aquí explica muy bien que el tema de tecnología son tres conceptos. Uno es la base material, la base energética y luego el conocimiento o el intelecto, ¿no? Que a alguien se le ocurre algo y con materia y con energía lo produce. Pero esas dos partes del triángulo se nos olvidan, la materia y la energía, el extractivismo, la mina planetaria que comentabas, y eso, lo que esta sociedad atomizada y alienada y hedonista, que nos han convertido así, lo que quiere y desea es una solución fácil, sencilla e inmediata, y eso no existe. O sea, nos juntamos y el camino es difícil, es duro, pero hacemos comunidad y conciencia o vamos muy mal. Y aunque la visión es muy pesimista, pero es realista, pero estas conversaciones nos animan a seguir adelante. Aquí, los que estamos aquí, o hablar con gente como contigo, Carlos. Así que, bueno, por mí, gracias. Sí. Vale, no sé si, Carlos, te animas a modo de cierre a mandarnos un último mensaje. Sí, gracias, compas. Bueno, no, al contrario, el gusto es todo mío.
como les dije al inicio, creo que hay muchos paralelismos, aunque los casos y los contextos son distintos. Es importante que tengamos este tipo de diálogos, porque, bueno, hay procesos que ya han avanzado, ¿no? En la lucha, en la resistencia, que simplemente les pegó antes, pero creo que de las lecciones aprendidas de ellos mismos, ¿no? De sus propias luchas, hay saberes, conoceres, acciones que se pueden tomar y que podemos generar y compartir, ¿no? Pues, porque es importante para ese entender. Digo, ya para encarnar específicamente el tema de los eólicos, ¿no? En lo que ustedes están viendo, también lo mencionamos ese día en la charla de la vorágine, pero me parece importante porque creo que es como que muy revelador, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿para qué es esa energía? ¿O para quién es esa energía? ¿No? Es algo que es clave de la lucha de los eólicos en Oaxaca, ¿no? Los pueblos originarios se organizaron alrededor de estas frases, ¿no? ¿Para qué y para quién es la energía? Esto parece muy simple, pero es esencial porque efectivamente no estamos pensando que la idea de generar más y más y más energía en esta vorágine lo que hace es adicionar energía y no sustituirla. Es decir, esto lo dijimos ya varias veces, pero la realidad es que a nivel planetario la supuesta transición es una adición de energía, ¿no? Es una transacción, como decían ustedes, que me parece que es un término muy fuerte y muy claro, porque nos deja claro que siempre la economía siempre va a seguir demandando más y más energía, sea cualquier tipo del que esté produciendo, sea solar, sea eólica, sea combustibles fósiles. El tema es, ¿por qué no pensar en redistribuir mejor esa energía? En pensar otro tipo de generación, o sea, que sí sea, entre comillas, renovable, ¿no? Pero que esté encarnada en las necesidades de la gente y de los territorios. Entonces, podríamos hablar de un modelo de democrático de energía, un modelo de accesibilidad y necesidades de energía satisfechas, pero también de una lógica de ponerle un límite. Porque esta idea de que no hay límite de la necesidad energética o sea, parece ridícula, pero está prevalente en los objetivos de desarrollo sostenible, en todos los marcos de todos los países que siguen hablando de crecimiento económico. Están pensando esto, como ustedes decían, ¿no? Lo infinito está en el territorio, ahí está el lugar que es infinito para que se entiende como en Cantabria infinita, ¿no? Creo que es claro, es la misma pensamiento ilógico del crecimiento económico infinito en un planeta finito. Entonces, me parece que es sumamente importante pensar desde para qué y para quién es esta energía, y entonces cuestionarnos si realmente es necesario este tipo de proyectos. Creo que esa es una forma en la que la gente puede entender muy claramente que pues más bien estamos generando beneficios para el capital mientras estamos proliferando las zonas de sacrificio en otros lugares, ¿no? O sea, entonces creo que ahí tal vez hay una clave de por dónde podemos seguir pensando y cómo podemos entonces articular una resistencia, ¿no? O hacer entender a la mayoría de las personas que tal vez no lo están viviendo en carne propia, que no están en el territorio, por qué este modelo no es que la gente esté loca y no quiera los molinos eólicos porque son verdes y bonitos, es que está asociado a un modelo de despojo y sacrificio que es propio del capitalismo. Entonces, no es que esté pasando aquí ahora, sino que puede pasar en otros lugares, se va a expandir, y la cuestión es cómo resistimos, cómo detenemos ese sacrificio. Ya, así lo dejaría yo, y nada, muy agradecido a ustedes, compas, por la invitación, un gusto poder conversar con ustedes. Vale, pues muchísimas gracias. Con estas palabras de Carlos cerramos el programa, esta conversación. Lo dicho, muchas gracias Carlos, muchas gracias también Miguel, Carmen, Marcos. Nada, seguimos en contacto y mucho ánimo a todas y a todos por esta labor de resistencia y de lucha y de divulgación hoy que venís haciendo. Gracias, Carlos. Gracias. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Cerramos aquí el vuelo de esta semana en el que se nos quedan resonando muchos mensajes que podríamos resaltar, entre los que nos vamos a quedar con esas últimas palabras que resaltaba Carlos, de la necesidad de cuestionar el para qué y para quién debe ser la energía que producimos. Y en este sentido no nos dio tiempo a sacar el concepto del decrecimiento, o los decrecimientos necesarios para hacer nuestros modos de vida sostenibles. Y en esto ya sabéis que hay muchas personas de referencia que tienen muy trabajadas estas respuestas hacia esos otros modelos de vida realmente sostenibles en un contexto de crecimiento, entre las que dejamos unas pocas referencias de las muchas que podríamos dar, como son Antonio Turiel, Alicia Valero, Carlos Taibo, o en Francia uno de los grandes divulgadores del decrecimiento como es Serge Latouche. Son temas que también hemos abordado en algunos vuelos pasados en el Nido y que directa o indirectamente sin duda tocaremos también en futuros vuelos.
Desde el nido os animamos a seguir trabajando día a día por construir estas alternativas en cada una de vuestras realidades locales, pero siempre pensando de una manera global, recuperando esa eterna cita que dice piensa global y actúa local. Y al mismo tiempo os animamos también a, en la medida que os sea posible, implicaros en los movimientos de resistencia contra expolios como los que hemos venido mencionando en el programa hoy, participando en las movilizaciones y acciones de resistencia y protesta que se van convocando, sea desde los colectivos vecinales en defensa del territorio o sea desde otros colectivos en lucha contra megaproyectos como los que hemos mencionado hoy, denunciando también tanto por vías mediáticas como por vías de procedimientos legales y en definitiva siendo focos de agitación social interconectados, tejiendo redes de resistencia a través de las que trabajemos para ser focos de desestabilización de este sistema ecocida, o pensando a nivel global y usando un término propuesto por Carlos en su charla en La Vorágine, siendo focos de desestabilización ante este sistema terricida. No queríamos marcharnos sin hacer una breve mención en solidaridad ante un drama del que nos habló Carlos en la charla en La Vorágine, y son los muchos asesinatos que tienen y han tenido lugar de personas activistas en la lucha ambiental en territorios como México. Y en ese sentido, el pasado 1 de marzo salía la noticia en el medio mexicano La Jornada, que decía: en la región de Oaxaca, Cristino Castro Perea, de 63 años, integrante del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz, fue asesinado la tarde del viernes por 2 pistoleros que viajaban en una motocicleta. El defensor de la tierra y el territorio estaba incorporado desde 2023 al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. La agresión contra el activista se cometió en la comunidad de Barra de la Cruz, municipio de Santiago Astata, en el istmo de Tehuantepec. El ataque armado ocurrió en el kiosco de dicha comunidad cuando 2 sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon con armas de fuego en contra del defensor, quien falleció en el lugar. En 2023, Cristino fue adherido al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esto al considerar que su vida corría peligro por defender una zona de playa que particulares intentaron apoderarse. Por otro lado, mencionamos algunos datos de cierre para quienes os pueda resultar de interés. En primer lugar, hemos mencionado en la conversación el movimiento Revueltes de la Terra, y os recomendamos buscar el artículo titulado «Nace el movimiento Revueltes de la Terra para impulsar grandes movilizaciones ecologistas». Este artículo le podéis localizar en medios como El Salto Diario o El Todo por Hacer. Por otro lado, en la entrevista, Marcos menciona un muy recomendable podcast en el que participa Carlos Tornel, que se llama Humo, y tratan y profundizan en muchas de las temáticas que hemos tocado hoy, entre otras muchas. Lo dicho, muy recomendable. Y por último, escuchábamos en mitad de la entrevista la canción Lo que es justo contra la ley, de la banda chilena La Lira Libertaria. Y nada, por si nos escucháis a tiempo, animamos a quienes podáis asistir este sábado 8 de marzo a la manifestación que hay convocada en Santander por las asambleas feministas de Cantabria, bajo el lema este año de «A las calles, nos va la vida en ello». Será a las 12 del mediodía desde Puerto Chico hasta el Ayuntamiento de Santander, y posteriormente de 2 a 6 de la tarde en el Rock Beer de New, en el New, tendrá lugar la Jarana Feminista, con comida vegana, concierto de tirria social y pinchada de DJ Melodrama. Y por lo demás, volvemos dentro de 2 semanas con un nuevo episodio de la sección que hemos iniciado esta temporada, titulada Las pájaras nómadas. Hasta entonces, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Funciona.